De hecho, los hombres de la época de Noé lo odiaban. Los hombres de la época allí lo perseguían, porque tanto por su vida como por su predicación, dice la Escritura, que él condenó al mundo. Dice la Escritura, no lo vamos a buscar, pero allí Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y dice, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que Noé, por su vida, por su predicación, condenó al mundo. Noé no fue agradable a los ojos de toda aquella generación. Noé no fue agradable a los ojos de aquella generación, ni tampoco procuró agradar a los hombres, pero vemos que él sí encontró gracia ante los ojos de Dios. Cuando nadie más lo hizo, cuando no había otro que caminase con Dios como Noé, hermanos, cuando ser religioso no estaba de moda, hermanos, entendamos esto, que es fácil ser religioso cuando la religión está de moda, ¿sí? Pero Noé, sin duda, tuvo que nadar en contra de la corriente, ¿sí? Así que Noé tuvo que andar lidiando con personas que andaban inmersas en el pecado. Los pecados más perversos que tú y yo pudiéramos imaginarnos en este momento, esos pecados eran moneda corriente en los días de Noé. Y Noé fue un predicador en ese tiempo. Dice la Escritura que él fue un pregonero de justicia, así lo dice Pedro en 2 de Pedro 2:5. Él fue un pregonero de justicia, fue un predicador en ese tiempo, fue un predicador para esa generación. Así que en medio de toda esa mano de perversidad, en medio de toda esa corriente de pecado, en medio de esa generación maligna y perversa, llena de adulterio, llena de fornicación, de engaño, ¿sí?, de violencia, en medio de una generación que tenía completo rechazo a Dios, en medio de todo ello había un varón de Dios que era perfecto en su caminar. Había un varón que tenía un carácter consistente. Había un varón que no se apartaba de la verdad, sino que caminaba con Dios. Él no solo fue justo en su conducta, él era un hombre piadoso, un hombre que tenía comunión íntima con el Señor, un hombre que se diferenciaba del resto, un hombre que no se dejaba influenciar por el resto, no era un hombre de integridad, ¿sí? El punto, hermanos, en esta mañana es que cada hogar, cada familia necesita de esta clase de hombres como Noé. Hombres de integridad, hombres que caminan con Dios y hombres que trabajan duro por su familia. Ese es el tema de esta mañana, hombres que trabajan duro por su familia, ¿sí? Hombres que por su andar con Dios serán bendición a sus familias, serán bendición a sus esposas, serán bendición a sus hijos, hombres que por andar con Dios aún serán buen testimonio a otros. Tu familia necesita un hombre que tenga comunión íntima con el Señor. Un hombre como Noé. Un hombre al que Dios le habla y les cuenta sus planes, por ejemplo. Eso fue lo que pasó entre Dios y Noé. Dice el verso 13, dijo pues Dios a Noé, decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios está ahí hablando con Noé, y ahora Dios está revelándole a Noé lo que él se dispone a hacer. Dios está revelándole sus planes a Noé. El hecho de que Dios cuente sus planes a Noé, esto es el producto de la comunión íntima que hay entre Dios y Noé. Hermanos, el hecho de que Dios decida hablarnos a ti y a mí
Esto estará siempre dependiendo de nuestro caminar con Dios. El hecho de que Dios nos hable a ti y a mí, eso va a depender de nuestro andar con el Señor, de nuestro tiempo juntos. Con frecuencia muchos están ahí preguntándose por qué Dios no me habla, por qué Dios no me muestra lo que Él va a hacer, por qué Dios no me muestra lo que Él está haciendo. Y muchas veces eso se trata a la falta de comunión, a la falta de pasar tiempo con el Señor. Hermanos, tengo que decir que los momentos en que con más frecuencia el Señor me habla, los momentos en que con más frecuencia Él me muestra lo que debo hacer o lo que Él está haciendo, son los momentos en que yo paso leyendo mi Biblia, estudiando mi Biblia, los momentos que paso en oración con Él. Es ahí donde Dios toma el tiempo para hablarnos. Esa es la manera en que Él lo hace. Cuán importante es ese tiempo de comunión con el Señor. Pero acompañado de eso, hermanos, muy importante aún, cuando Dios me habla y me muestra lo que Él quiere que yo haga, que yo responda en obediencia. Que cuando Él me habla, que yo responda en obediencia. Dios no va a estar ahí revelándote lo que hacer. Dios no va a estar ahí dándote instrucciones si tú no pasas tiempo de comunión con Él y si tú no respondes en obediencia a Él. Así que, hermano, en esta mañana tu familia necesita de un hombre que camina con Dios. Tu familia necesita de un hombre al que Dios le revele sus planes. Tu familia necesita un hombre guiado por Dios, un hombre que sigue instrucciones a Dios, instrucciones de Dios como Noé. Un hombre guiado por Dios, un hombre que sigue instrucciones de Dios. Los versos 14 y 15, el Señor le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Y ahí están las instrucciones de Dios para Noé acerca de cómo construir el arca. Las instrucciones que Noé recibió acerca de cómo construir el arca, quizás se pudiera decir que eran claras, quizás podemos decir que esas instrucciones eran específicas, que eran detalladas, pero hermano, déjame decirte que no eran nada sencillas. Era un arduo trabajo el que le esperaba a Noé. Sin embargo, vemos que un hombre guiado por Dios como lo era Noé, un hombre guiado por Dios es capaz de hacer todo al pie de la letra como lo hizo Noé. Un hombre guiado por Dios es capaz de hacer todo conforme al modelo que Dios diseñó. Y hermanos, en ningún momento de la Escritura, ni en este capítulo, ni en los que siguen hablando de Noé, no vemos a Noé diciendo algo así parecido como: Señor, yo tengo un mejor diseño, mejor, Señor, yo tengo otro plan. No vemos a Noé diciendo: bueno, yo lo hago, pero lo hago a mi manera, como a mí me parece. No lo vemos a Noé dándole consejos al Señor, ni tampoco vemos a Noé chillando por el trabajo que él tiene que hacer. Ahora, hermano, imagina esto. Noé está construyendo el arca. Él está ahí con la cinta de medir, él está repasando los planos, él está diciendo tantos codos de largo, tantos codos de alto, tantos codos de ancho, ventana acá, puerta allá, tantos pisos. Sus hijos y su familia que lo están viendo, sus hijos y su familia que lo están viendo, probablemente no están entendiendo nada de lo que Noé está haciendo. De hecho, Noé les puede contar sus planes, ellos no entienden mucho, nunca ha llovido, nunca han visto caer agua, nunca han visto una construcción de un barco así como está haciendo Noé. Aún el mismo Noé probablemente no entiende mucho de lo que él está haciendo. Lo único que él sabe, lo único que él tiene claro, que él tiene que seguir instrucciones. Y él sabe y él reconoce que el punto no es entender como muchas veces nosotros pretendemos entender todo, sino que el punto es obedecer. Obedecer sencillamente. No es que siempre tenemos que entender
lo que Dios hace, no es que siempre tenemos que entender lo que Dios quiere que hagamos. El punto es que siempre tenemos que obedecer. Si hay algo que Noé sabe, si hay algo de lo que él está seguro, es que si Dios hizo el diseño, si Dios hizo los planos, si Dios dio las instrucciones, es porque va a funcionar. Es porque va a funcionar. Siempre que uno sigue las instrucciones de Dios, funciona. Siempre que uno sigue las instrucciones de Dios, es bueno en gran manera. Así que no se trata tanto de entender cómo funciona, sino de entender que hay que obedecer y de que sí funciona. No solamente Noé sabe de que lo importante es obedecer. Los hijos de Noé lo han visto obedecer a Dios. Los hijos de Noé saben que él sigue instrucciones de Dios. Entonces ellos también pueden estar tranquilos. Yo quiero, hermanos, que tú y yo imaginemos por un momento tus hijos, tu esposa, en el hogar viéndote a ti. Que hay ocasiones en las que no sabes dónde estás parado. Hay probablemente momentos en que hay conflictos, en que hay pruebas, adversidades. Y en esos momentos de conflicto y adversidades, tu familia ve que tú estás ahí medio que te agarras la cabeza, que tú no sabes para dónde disparar. Y ven que tú no estás tomando el tiempo de orar y tú no pasas mucho tiempo en comunión con Dios. Entonces, por lo tanto, Dios no te revela qué hacer en ese momento y estás 100% desorientado. Entonces, hermano, tú no puedes pretender claramente que eso traiga tranquilidad y que eso traiga seguridad a tu familia. Porque, hermanos, lo que trae seguridad a una familia es ver a un esposo, es ver a un padre que está seguro de lo que Dios le manda hacer y que está siguiendo instrucciones de Dios. Hermanos, ciertamente es bueno obedecer y cuando seguimos instrucciones de Dios al pie de la letra, podemos estar tranquilos y nuestra familia pueden verlo y estar tranquilo también. Hermanos, qué bueno que Noé siguió instrucciones específicas de Dios. Imagina tú que Noé no hubiera hecho esto, que no hubiera seguido las instrucciones específicas de Dios, entonces hubiera sido todo un desastre, ¿no? Un desastre similar al que ocurre cuando nosotros no cumplimos con las indicaciones o no seguimos las instrucciones de Dios. Hermano, yo te recuerdo de que obedecer a Dios al pie de la letra muchas veces puede ser agotador, como lo fue para Noé. Puede ser un trabajo tedioso, puede ser a veces un trabajo incómodo, puede ser aún causa de burlas como lo fue para Noé, puede ser aún causa de quejas como lo fue para Noé, pero siempre obedecer a Dios ha valido la pena. Siempre obedecer a Dios ha dado resultados, siempre obedecer a Dios ha sido lo mejor. Así que cuán bueno es ver el ejemplo de un padre o de un esposo que está seguro, siguiendo a Dios. Sus hijos lo ven, están habituados a ello. Papá siempre consulta a Dios antes de tomar una decisión, ellos están seguros. La esposa está tranquila. Muchas veces no entiende lo que el esposo está haciendo, pero sabe que él está siendo guiado y dirigido por Dios. Entonces ella está confiada. Y hermanos, ciertamente de eso se trata, ¿sí? De que al tiempo de tomar decisiones, Dios sea a quien consultemos. De que al tiempo de tomar decisiones, sean las instrucciones de Dios las que nosotros seguimos. Que Él sea quien dice el cómo se hace y el qué es lo que se hace. Y sin duda que Dios en su palabra ha prometido que Él quiere guiarnos. Él tiene el deseo de guiarnos. Solamente que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a buscar su guía y a obedecer. Dice el Salmo 32:88, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Él quiere hacerte entender, Él quiere mostrarte el camino
por donde debes andar. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Sin duda el Señor quiere guiarnos en el camino por donde andamos. Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Como hijos de Dios, nuestro Padre nos quiere guiar. Así que Dios está dispuesto, Dios está deseoso de guiar. No solo faltan hombres que estén dispuestos a seguir esas instrucciones de Dios. Hermanos, lo próximo que yo quiero mencionarte, y voy llegando a mi punto del mensaje, voy terminando la introducción, es que un hombre de Dios que camina con Dios trabaja duro y enseña con el ejemplo. Un hombre que camina con Dios trabaja duro, ¿sí? Y enseña con el ejemplo. Tu familia y mi familia necesitan de hombres que trabajen duro y que enseñen con el ejemplo. Hombres que enseñen con el ejemplo. En capítulo 7, en verso 5, en pocas palabras, dice la Escritura, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hizo Noé sencillamente conforme a todo lo que Jehová le mandó. Todo al pie de la letra. Él siguió las instrucciones. Noé mostró esfuerzo, un esfuerzo constante. Trabajó de manera incansable por años construyendo el arca. Y esto, hermano, no trata solamente con el tema de obedecer y obedecer a Dios, sino trata con el asunto de la actitud con la que tú y yo obedecemos. Ya lo hemos dicho varias veces y lo sabemos, que obediencia con la actitud equivocada, ¿sí? O con una mala actitud es igual a desobediencia. ¿Sí? Acerca del tema de la actitud, nosotros los padres, nosotros los esposos tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con el ejemplo que tú y yo estamos dando. Esta semana hablaba con un hermano en Cristo, con un amigo, y él me contaba que estaba teniendo un problema con su hija y estaba tratando el tema con su hija acerca de una mala conducta, un mal carácter que estaba mostrando su hija, y él estaba diciendo a su hija, no es así, no es la manera que tenés que proceder, hasta que su hija le metió el dedo en la llaga y le dijo, papá, yo soy como vos. Hermanos, cuánto cuidado tenemos que tener. Cuánto cuidado tenemos que tener. Hermano, necesitamos recordar, necesitamos tener en cuenta que tu vida es el mejor sermón que tu esposa y que tus hijos van a escuchar. Tu vida es el mejor sermón que ellos van a escuchar. Por lo tanto, tú no puedes esperar que el pastor lo haga todo desde el púlpito. Tú no puedes esperar que el pastor en su sermón de domingo de 1 hora arregle con su sermón de 1 hora lo que tú causas como desastre en tu sermón de toda la semana en tu vida. ¿Sí? Tengamos cuidado con esto. Tengamos en cuenta que tus hijos no van a hacer lo que tú dices. Ellos van a hacer, ¿qué? Lo que tú haces. No van a hacer lo que tú dices, ellos van a hacer lo que tú haces. Por eso los hijos necesitan estar viendo todo el tiempo cómo su padre, como un varón de Dios, responde adecuadamente ante las dificultades. ¿Cómo respondemos tú y yo ante las dificultades? Las dificultades que tú y yo, mi hermano, atravesamos son una buena oportunidad para enseñar a nuestros hijos cómo atravesar esos tiempos difíciles. Pero, hermano, te pregunto, ¿qué van a aprender ellos si cuando las cosas van mal, tú y yo nos enojamos? ¿Qué van a aprender ellos si cuando las cosas van mal, tú y yo cuestionamos a Dios? ¿Qué van a aprender si cuando algo va mal, tú pierdes el control? Te recuerdo una vez más, no se trata de lo que tú le puedas enseñar con tus palabras. No se trata de lo que uno sabe, no es lo que uno predica, sino lo que uno practica, lo que uno vive. De eso se trata. Se trata de la relación que ellos ven, que tú y yo tenemos con el Señor.
No se trata de cuánta Biblia tú sepas simplemente, se trata de cuánto tú practicas. No se trata de tan solamente cuánta Biblia tú le puedes enseñar, sino que se trata de cuánta Biblia tú le puedes enseñar con el ejemplo. Hermanos, no es lo mismo conocer el Salmo 23 que conocer al pastor del Salmo 23, ¿no? Puedo citarle las escrituras a mi hijo, pero si no tengo una relación con el Señor, él no va a aprender mucho. No es lo mismo estar en Cristo que estar en el cristianismo. En el cristianismo hay muchos, ¿sí? Hay muchos que tienen el conocimiento, pero el asunto es qué hacemos tú y yo con ese conocimiento. ¿Qué es lo que hacemos tú y yo con todo eso que sabemos de Biblia? Hermanos, se trata de mucho más que teoría. ¿Eres tú ese hombre de fe que practicas lo que sabes? ¿Eres tú ese hombre que te has puesto a practicar todo lo que has aprendido? Algunos por muchos años en el camino del Señor, conociendo mucha Biblia, pero practicando poco. Hermanos, volviendo a Noé, quiero preguntarte, ¿tú cómo crees que respondía Noé cuando venían tiempos difíciles? ¿Tú cómo crees que él respondía cuando venían a burlarse de él? ¿Tú cómo crees que él respondía cuando venían a fastidiarle, cuando venían a cuestionarle todo eso que él estaba haciendo? Cuando él estaba predicándoles el evangelio y él era maltratado, ¿cómo tú crees que él respondía? ¿Tú crees que él respondía con maldición? ¿Tú crees que él respondía con palabras ásperas de enojo? ¿Tú crees que él tenía una mala actitud? Te voy a decir, hermano, lo que yo creo. Yo creo que Noé, como resultado de su caminar con Dios, había adoptado el carácter de Dios. ¿Sí? Noé era un hombre que caminaba con Dios. Tanto tiempo de andar en comunión con Dios, tanto tiempo de caminar con Dios, él había adoptado el carácter de Dios. Así como un hijo emula o copia el carácter de un padre, así yo imagino a Noé copiando y adoptando el carácter de Dios. Entonces imagino a Noé un hombre manso, imagino a Noé un hombre paciente en medio de todas esas dificultades, imagino a Noé un hombre con dominio propio, un hombre con templanza ante tanta oposición, con templanza ante tanta dificultad. Veo por las escrituras en Noé un hombre constante. Veo en las escrituras en Noé un hombre perseverante, un hombre que no se desanima ante cualquier dificultad, ante la primera oposición. Noé tiene un carácter que es el producto de su caminar con Dios. Y ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Es tu carácter el resultado de tu caminar con Dios? ¿Es tu carácter el resultado de tu andar con Él? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Cómo es nuestra actitud en los tiempos duros, en los tiempos difíciles? ¿Qué es lo que otros pueden ver? ¿Qué es lo que nuestra familia puede ver? ¿Qué es lo que nuestros hijos pueden ver? ¿Qué es lo que ellos van a emular? ¿Qué es lo que ellos van a copiar? ¿Qué es lo que tendrán ellos para copiar de ti y de mí? Necesitamos pensar en esto. Y ahora por un momento quiero mostrarte a Noé, un varón ocupado en la salvación y provisión para su familia. Un varón ocupado en la salvación de su familia y un varón ocupado en la provisión para su familia. En definitiva, hermanos, lo mismo que debiéramos hacer tú y yo. Dice el verso 18, el Señor hablándole a Noé: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Esto habla de la salvación para toda la familia de Noé. Verso 19, y de todo lo que vive y de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Verso 20, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil. Verso 21, y toma contigo de todo alimento que se coma y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y esto habla de la provisión. Noé trabajando en la provisión.
para su familia. Vemos a Noé trabajando entonces en la construcción del arca donde su familia se va a salvar. Vemos a Noé trabajando en la provisión para su familia. Dios había revelado a Noé que su familia se iba a salvar. Y Noé está trabajando duro en esto que él tiene, ¿sí? Que su familia sea salvada. Él está trabajando duro en que su familia sea salvada. Una vez más quiero hacer una pausa y recordarte que al igual que Noé, tú y yo debemos trabajar duro en la salvación de nuestra familia. Trabajar en la salvación de nuestra familia y trabajar duro en proveer para nuestra familia. Alguien con orgullo en esta mañana podría decir: yo trabajo duro y me esfuerzo en la provisión para mi familia. Y ciertamente eso es bueno. Sí, eso es bueno. Esforzarse y trabajar duro por la provisión de la familia. Pero quiero decirte que yo estoy haciendo referencia a lo espiritual en esta mañana. Trabajar duro en la provisión espiritual para tu familia, de eso te estoy hablando. Porque hay muchos trabajando duro para lo material, pero la pregunta es si trabajamos duro para lo espiritual dentro de nuestra familia. Dice la Escritura que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y yo creo que esto es aplicable también para lo espiritual. Tú y yo somos responsables de proveer para los nuestros espiritualmente. Somos responsables de trabajar duro en la salvación de nuestra familia. Somos responsables de trabajar duro en el crecimiento espiritual de los nuestros. Es responsabilidad del hombre también estar en un nivel espiritual que pueda ayudar a los suyos. ¿Entienden esto? Estar en un nivel espiritual en el que pueda ayudar a los suyos. Hermanos, porque si tú no conoces la Escritura, si tú no pasas tiempo de comunión con el Señor y no conoces la Biblia sobre lo que dice sobre esto, sobre lo que dice sobre aquello, difícilmente tú vas a poder ayudar a los tuyos. Yo sé que hay muchas ocasiones en que quizás la esposa ha llegado primero al camino del Señor y por ahí la esposa conoce más Biblia, pero esto no debe ser así por siempre. El hombre, el esposo, es el responsable de proveer espiritualmente para la familia. Entonces el hombre tiene la responsabilidad de crecer él primero espiritualmente para después poder proveer para los suyos. Y una de las tentaciones más comunes que hay para los hombres es decir: la esposa sabe y la esposa es la que está más tiempo en casa. En muchos casos, hay otros casos que no, pero una de las tentaciones es: la esposa se ocupa porque ella es la que está en casa. Déjame recordarte que la responsabilidad mayor sigue siendo del hombre. La esposa es la ayuda idónea, pero la responsabilidad mayor Dios se la dio al hombre. Es el hombre quien tiene la responsabilidad para proveer para su familia espiritualmente. Hermano, ¿estás tú enfocado en esto de proveer para tu familia? Espiritualmente hablando. Porque a veces caemos en el error de distraernos. Nos enfocamos solamente en proveer económicamente, en proveer para lo material. Y nos olvidamos de nuestra responsabilidad de proveer espiritualmente. Tengamos cuidado que muchas veces corremos el riesgo de distraernos, de perder el enfoque. Hay más veces que nos pasamos más tiempo preocupados por otras cosas que por lo que en verdad es nuestra responsabilidad. Hay más veces que nos pasamos más preocupados por lo que pasa afuera, por cómo está la política, que por lo mal que está nuestra familia. Que por lo mal que están las relaciones laborales, que por lo mal que están las relaciones dentro de nuestra familia. Que por lo mal que están las relaciones dentro de la iglesia, que por lo mal que están las relaciones y los problemas dentro de nuestra familia. Déjame contarte un secreto, mi hermano, en esta mañana. La primera institución que Dios creó fue la familia, no fue la iglesia.
La primera responsabilidad que Dios te dio fue tu familia, no fue la iglesia. Y Dios no espera y Dios no quiere que tú te preocupes por la iglesia si primero no te estás preocupando por la familia. Necesitas entender eso en esta mañana. Dios no espera que tú no hagas nada por la iglesia, sino vas a hacer lo más importante por tu familia. Así que tengamos cuidado con esto, hermanos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Espero que me estén escuchando bien. La vez pasada me dijeron que no me escuchaban bien. Si hay alguien que no me escucha bien, me levanta la mano y algún ujier le va a alcanzar cotonetes o algo así. No, yo levanto mi voz, no se hagan problema, pero díganmelo. Hebreos capítulo 11, dice la escritura en verso 7. Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Nuevamente en este versículo vemos que Noé tenía un propósito allí. ¿Cuál era el propósito de Noé? Que su casa se salvase. Ese era el propósito para Noé, que su casa, que su familia se salvase. Y hermanos, seguro, como ya lo hemos dicho, hubieron momentos duros, hubieron momentos o situaciones desalentadoras. Seguro hubieron momentos donde Noé se sintió cansado. Pero yo creo que cuando esto ocurría, Noé no se olvidaba de que él tenía un propósito. Su familia se tenía que salvar. Seguro, hermanos, que en nuestra vida cotidiana hay momentos desalentadores. Seguro que en nuestra vida cotidiana hay adversidades, hay dificultades. Hay momentos donde parece que nuestros brazos quieren caer, pero no tenemos que olvidar y no podemos olvidar que tenemos un propósito, que nuestra familia se salve. Y dice el texto que acabamos de leer ahí en Hebreos 11, 7, que Noé fue advertido sobre las cosas que no se veían. Fue advertido sobre las cosas que no se veían. Nuevamente no fue fácil para él. Habían burlas, había maltrato. Fue mandado a construir algo que nunca se había visto para salvarse de algo que nunca había ocurrido antes. Él fue advertido sobre cosas que no se veían. Tú imagina a aquellos que se burlan de él, preguntándole, ¿hasta cuándo, Noé? ¿Hasta cuándo con esa construcción? ¿Hasta cuándo, Noé, y que la lluvia no llega? Y pasan años. Y pasan años. Y Noé siempre esperando en aquello que no podía ver. Y aún, hermanos, dice la Escritura, cuando Noé culminó de construir el arca y Dios le dio instrucciones a que entre con su familia dentro del arca, y Dios fue quien cerró la puerta, y dice la Escritura que aún 7 días pasaron hasta que comenzó a llover sobre la faz de la tierra. Así que imagina aún hasta esos últimos 7 días Noé esperando, Noé